días, jóvenes y señoritas, bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Recordemos que en esta semana nos toca trabajar desde el lunes 15 hasta el viernes 19 de junio. Ya nos falta poco tiempo para terminar el año lectivo. Bien, bueno, el tema que vamos a trabajar en esta semana es la distancia de un punto a una recta. Tenemos aquí en el plano cartesiano, ¿no es cierto? Ya tenemos graficado el punto, un par ordenado x, y, simbolizado con P. Y tenemos una recta, 5x más 6y igual a 30. Pero vamos a tomar en consideración algunos aspectos muy importantes. Primero, la distancia entre dos elementos del plano tiene que ser la distancia mínima, ¿ya?, que hay entre un punto y una recta, entre un punto y una cónica, o entre un punto y otro punto, ¿ya? Es decir, los dos elementos del plano. Porque tomemos en cuenta que en este caso, ¿no es cierto?, tenemos el punto y tenemos la recta. Yo quiero calcular la distancia del punto a la recta. Puedo calcular la distancia de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Porque todo es esto la recta. Entonces tenemos que definir cuál es ese punto, ¿no es cierto?, a donde tenemos que encontrar la distancia. Por lo tanto, repetimos nuevamente que la distancia entre dos elementos del plano tiene que ser la distancia mínima. Si nosotros podemos observar la distancia mínima, aproximadamente es la distancia que hay entre este punto, más o menos, y esta parte de la recta. Pero vamos a ver, no es que aquí es que voy a poner un punto y ya está. No, tenemos que delimitar específicamente cuál es ese punto. Entonces vamos a tomar como aspecto relevante también la segunda viñeta, que dice que la distancia entre dos elementos del plano está relacionada con la perpendicular que pasa por el punto. Ya tenemos una idea entonces. Recordemos que dos rectas, ¿no es cierto?, son perpendiculares cuando el producto de sus pendientes es -1. Muy bien, la condición geométrica sería que la distancia del punto a la recta, es decir, la distancia del punto a la recta, es igual que la distancia del punto hacia h. Del punto hacia h, que le vamos a simbolizar aquí, ¿ya? Ahora, ¿qué es esto de la h? La h, ¿no es cierto?, es el pie de la perpendicularidad. Es decir, ¿ya?, de un segmento que va desde el punto hasta este pie de la perpendicularidad, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos que es encontrar, ¿no es cierto?, qué punto es este que está aquí. Pero para aquello vamos a tomar en cuenta también otros aspectos relevantes que ya hemos trabajado antes. Entonces, en este caso, el punto, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros es el 7,7. Es decir, vamos a calcular la distancia desde el punto 7,7 hasta la recta 5x más 6y igual a 30. ¿Ya? Tenemos aquí a la recta. Vamos a tomar en cuenta algunos aspectos relevantes que no están en este ejemplo, pero que nos pueden servir porque para próximos ejemplos puede darse el caso. No todas las veces es del punto a la recta. Puede ser que demos un punto y también tengamos un punto de la recta, pero podemos tener otros elementos como tales. En este caso, recordemos que el vector director, toda recta tiene un vector director. El vector director es igual a las componentes menos b, a. En este caso es el menos 6,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Y le vamos incluso a graficar el vector director, aunque en este caso, repito, que no es relevante, pero le vamos a graficar, porque en otras circunstancias podremos utilizar como un elemento imprescindible. ¿Ya? Aquí tenemos el vector director. Recordemos que el vector director, ¿no es cierto?, era paralelo a la recta. Muy bien, también debemos tomar en cuenta que si una recta tiene un vector que le dirige, también tiene un vector normal. Y el vector normal, ¿no es cierto?, recordemos que las componentes son a, b. En este caso, ¿no es cierto?, a, b, c, entonces sería 5,6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí le vamos a marcar un puntito. Y a este le vamos a marcar con color negro. ¿Ya? Miren.
¿Ya? Aquí tenemos entonces al vector normal. Recordemos que el vector normal es perpendicular a la recta, es decir, forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a tomar en cuenta también que la pendiente de la recta es menos a sobre b. En este caso, según los datos que tenemos en la recta, sería menos 5 sextos. ¿Ya? Recordemos que si la pendiente de la recta, ¿no es cierto?, es negativa, la recta se inclina a la izquierda. Por el momento estamos bien. Ahora, pero ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es conocer nosotros, ¿no es cierto?, un segmento que se dirige de P hasta H. Recordemos que esta H era un punto, ¿no es cierto?, que es el pie de la recta perpendicular. Por lo tanto, si la pendiente de la recta, ¿no es cierto?, 5x más 6y igual a 30 ha sido menos 5 sextos, para que las dos rectas, ¿no es cierto?, en este caso, sean perpendiculares, la pendiente del punto hacia H tiene que ser 6 quintos, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, esa recta debe inclinarse a la derecha. Muy bien, lo que ya podemos hacer entonces es contar la pendiente. Recordemos que es 6 en Y, 5 es en X. Muy bien, desde el punto vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Y le vamos a marcar aquí un puntito pequeñito, ¿no es cierto? Y lo que nosotros necesitamos es, por favor, quisiera que observen bien el trazo que nosotros vamos a hacer. Lo que nosotros necesitamos es esto de aquí. Y aquí le vamos a pasar por unas líneas entrecortadas, nada más. ¿Ya? Miren, lo que nosotros necesitamos es entonces calcular la distancia desde este punto P hasta el punto H. Para acá es solamente para graficar. ¿Ya? Entonces ya hemos encontrado, ¿no es cierto?, que aquí en esta partecita está la intersección entre la recta y, ¿no es cierto?, la distancia del punto P hacia esa recta. Por lo tanto, necesitamos encontrar la ecuación nosotros de esta recta que es perpendicular a la recta dada. Recordemos que como tenemos un punto, ¿no es cierto?, y tenemos la pendiente, vamos a emplear entonces la ecuación de la recta punto pendiente. Y menos y1 igual mx menos x1. Vamos entonces, y menos y1, recordemos que el punto es 7,7. M, 6 quintos, porque tenemos que calcular con la pendiente, ¿no es cierto?, de la recta perpendicular, x menos 7. ¿Ya? Y le vamos a expresar en la forma general, tomando en cuenta que debemos calcular el mínimo. Sería 5y menos 35 es igual a 6x menos 42. ¿Ya? Pasando, ¿no es cierto?, al primer miembro, sería menos 6x más 5y es igual, aquí tenemos menos 42, ¿no es cierto?, y aquí teníamos más 35 que nos quedaría menos 7. ¿Ya? Esta es la ecuación, en este caso de la recta que es perpendicular, ¿ya?, de la que está graficada con color rojo en este caso. Ahora lo que necesitamos saber es cuál es el valor del punto H. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a determinar la intersección entre la recta de color azul, ¿no es cierto?, y el segmento de color rojo. En este caso lo que vamos a hacer es a formar el sistema, ¿no es cierto?, 5x más 6y igual a 30 con menos 6x más 5y que era igual a menos 7. Y lo que vamos a hacer es emplear el método de suma-resta o el método de reducción brevemente, ¿no es cierto? A este vamos a multiplicar en este caso por 6 y a este por 5. Aquí me quedaría 30x más 36y es igual a 180 y me quedaría menos 30x más 25y es igual a menos 35. Recordemos que se elimina, ¿no es cierto?, 36, aquí 6 más 5, 11, 1 y 3, 4 y 2, 6, 61y es igual a 180, ¿no es cierto?, menos 35. Brevemente vamos a utilizar nuestra calculadora y tenemos 180 menos 35. Tenemos un 145 positivo.
Por lo tanto, ¿no es cierto? Aquí tenemos que el valor de la y sería 145 para 61. ¿Ya? Tenemos un 2.3. ¿Ya? El valor de y ha sido 2.3. Ahora le vamos a calcular el valor de x. Reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso, vamos a optar por la primera, que sería, ¿no es cierto?, 5x más 6, el valor de y es 2.3, es igual a 30. 5x más 6 por 2.3, tenemos 13.8, es igual a 30. 5x sería igual a 30 menos 13.8, ¿no es cierto?, que me quedaría 16.2. Por lo tanto, x sería 5 multiplica, pasa a dividir, 16.2, dividimos para 5, 3.2. Ya sabemos entonces que la intersección, ¿no es cierto?, de la recta R, que está marcada con color azul, ¿ya?, intersección con el segmento P hasta H, ha sido en el punto H, 3, aquí, punto 2, coma, 2.3. Entonces, vamos ahora a calcular la distancia desde el punto hasta H. Recordemos que la distancia, ¿no es cierto?, entre dos puntos, en este caso, viene dado por x2 menos x1 al cuadrado, más diferencia de las ordenadas al cuadrado. Distancia desde el punto, ¿no es cierto?, hasta H, que es el pie de la perpendicular. Vamos a reemplazar, si vamos desde P hasta H, H sería el x2, y2, ¿no es cierto?, que en este caso sería 3.2 menos 7 al cuadrado, más, ¿ya?, 2.3 menos 7 al cuadrado. ¿Ya? Vamos a ver entonces que la distancia del punto hasta H, que es el pie de la perpendicular, utilizamos directamente nuestra calculadora, ¿no es cierto?, 3.2 menos 7 al cuadrado, más 2.3 menos 7 al cuadrado, ¿ya? Y nos ha quedado 6.04. 6.04. Quiere decir entonces que la distancia desde P hasta H tiene que ser en este caso 6 centímetros con 0.4 milímetros. ¿Ya? De esta forma hemos calculado la distancia de un punto a otro elemento del plano, que en este caso es una recta. Repetimos que en este caso no hemos hecho uso del vector director y el vector normal, pero puede ser que en otras condiciones el dato del problema sea un punto y la recta no esté definida completamente, sino más bien nos pueden dar bien el vector director de esa recta o el vector normal. Y hemos calculado entonces ya la distancia entre dos elementos del plano, en este caso un punto y una recta.